San Sergio de Radonés y el espiritualismo ruso. Capítulo 1, inciso D. Los grandes rasgos del espiritualismo ruso. El pueblo ruso, participando del tesoro reunido por la Iglesia durante siglos, le ha impreso desde el principio sus rasgos nacionales. Con demasiada frecuencia se ha pretendido explicar las particularidades del espiritualismo ruso por las condiciones geográficas en que se ha desarrollado el pueblo ruso en los comienzos de su historia. Un teólogo de origen ruso ha insistido muy especialmente en la influencia de las llanuras inmensas y monótonas, de los horizontes ilimitados que han forjado el alma rusa. Recordemos que este teólogo era católico. Agrega que le es extranjero el sentido de la forma bien concreta, de que tan orgullosos están los latinos y los griegos. Los rasgos característicos del pueblo ruso, según él, son la libertad del espíritu, el amor a las peregrinaciones, el desapego de los bienes de este mundo y una sublevación contra el mundo burgués. Estas últimas afirmaciones son relativamente exactas, pero hay que ser muy prudentes cuando se pretende justificarlas con las consideraciones geográficas. El espiritualismo ruso se formó en una época en que las estepas del sur de Rusia formaban el campo salvaje del que venían todos los enemigos del país. La Rusia de Kiev se encontraba en lucha incesante con esas regiones de horizontes infinitos, y la literatura popular rusa del periodo pre-mongólico está llena de las hazañas de los héroes que defendían al Estado contra la estepa. Por otra parte, Rusia ha sido históricamente un país de ríos. Todos los centros culturales han sido fundados a lo largo de los grandes ríos, y no en las llanuras. Después de la invasión mongol, las poblaciones del sur huyeron hacia el oeste y el norte, y el centro cultural se desplazó hacia la región boscosa. Las grandes extensiones del sur no son rusas hasta finales del siglo XVIII. Por último, no hay que exagerar la libertad de espíritu en el pueblo ruso. Existe desde luego, pero se encuentra constantemente limitada por el sentido comunitario. Nosotros creemos que este sentido de la libertad de espíritu, este desapego de los bienes materiales, este amor de las peregrinaciones, tiene otra explicación. Esta explicación procede del Evangelio. El pueblo ruso ha aceptado el mensaje del Evangelio y ha aplicado a su vida los mandamientos de Cristo con un radicalismo extremado. El ruso se ha visto siempre atraído hacia los extremos, hacia el bien y hacia el mal, pero ha tenido siempre la conciencia de ser pecador, de donde procede ese impulso hacia la santidad, ese deseo de purificación y de transfiguración que debe llegar no solo a la humanidad, sino a toda criatura. De ahí procede también su deseo ardiente de salvación universal e idealista, su universalismo. El nombre de la Santa Rusia no es una palabra vana, porque para el pueblo ruso el ideal de la santidad representa el valor supremo. El ideal hacia el que tiende no es un ideal de bienestar, sino un ideal de santidad. Tal es la base del espiritualismo ruso. Los mandamientos de Cristo deben ser ejecutados, y su vida debe ser tomada como ejemplo. El pueblo llama a los santos monjes muy parecidos a Cristo. Hemos visto cuán seriamente tomó el gran príncipe Vladimir los preceptos evangélicos. Sus dos hijos menores llegarán hasta el martirio para sufrir inocentemente la pasión. Entre las virtudes de los príncipes defensores de la fe, el pueblo glorificará sobre todo el sufrimiento. Quien ha dado un ejemplo de vida cristiana, pero no ha sufrido por sus hermanos, no será canonizado.
El sufrimiento inocente será uno de los rasgos más caracterizados del santo ruso. Los primeros rusos cuya santidad será proclamada por el pueblo, a pesar de ciertas vacilaciones del clero, serán aquellos que hayan sufrido la pasión siguiendo el ejemplo del Salvador. La mayor parte de los santos canonizados por la Iglesia rusa están reconocidos incluso por la Iglesia Católica Romana. En el breviario en lengua eslava, publicado en Roma en el año 1942, son mencionados entre otros a San Antonio y Teodosio de las cuevas de Kiev, los príncipes mártires Boris y Gleb, San Abraham de Smolensk, San Vladimir, Santa Olga, San Sergio de Radonés, San Esteban de Pers, entre otros. El gran príncipe Vladimir muere el 15 de julio del año 1015 y la sucesión suya viene en las manos de su hijo adoptivo Sviatopolk. El pueblo querría ver gobernar a los jóvenes príncipes Boris y Gleb, hijos de la princesa Ana de Bizancio, y cuyas virtudes conoce. Estos últimos no quieren levantar la mano contra su hermano mayor, que sea para nosotros como un padre, dicen a sus tropas que los incitan a marchar contra Kiev. Temeroso sin duda de ser destronado por la población, Sviatopolk manda emisarios encargados de asesinar a sus dos hermanos. Estos, lejos de resistir licencia a sus tropas, y se preparan a morir. El príncipe Boris asiste a maitines y lee los salmos cuando llegan los emisarios de su hermano. Se sitúa, según cuenta su vida, delante del ícono del Salvador y suplica: Señor, tú has sufrido por nuestros pecados, hazme digno de sufrir por ti. No muero a manos de mis enemigos, sino a las manos de mi hermano. No le cargues ese asesinato como un pecado. Después comulga y se acuesta tranquilamente. Los asesinos lo traspasan con sus lanzas. Es igualmente muerto uno de sus criados, que quiso cubrirlo con su cuerpo. Al saber la muerte de su hermano, el príncipe Gleb dijo: tú has recibido la gracia del Padre Eterno de parte de Dios. Pídele que yo también sufra igual que tú. Prefiero estar con él antes que quedarme en este mundo lleno de males. Los asesinos alcanzaron al príncipe dentro de un barco en medio del río. Su cadáver fue abandonado en un bosque. El pueblo ruso dio al príncipe Sviatopolk el apodo de semejante a Caín y proclamó santos a los príncipes Boris y Gleb. Su canonización, la primera en Rusia en el año 1020, 5 años después de su muerte, fue casi impuesta por el pueblo. A pesar de los milagros habidos en su tumba y de la incorruptibilidad de su cuerpo, la jerarquía se mantuvo reservada, ya que no podían proclamar los mártires de su fe. La piedad popular los designó con el nombre de santos que han sufrido inocentemente la pasión. El arzobispo Juan de Ochriv aceptó presidir la canonización, pero medio siglo después, el metropolitano griego protestó contra la institución por los rusos de una nueva categoría de santos. Es significativo que la gloria de los santos Boris y Gleb sea explicada en su vida por el hecho siguiente: tomaron sobre ellos nuestros pecados cometidos cuando éramos todavía paganos. La vida de los santos Boris y Gleb quedará como la lectura preferida del pueblo ruso durante siglos, y su tumba en Vizhgorod será un sitio de peregrinación nacional. El número de los santos que han sufrido la pasión quedará limitado a 3. Aparte de los príncipes Boris y Gleb, el pueblo venera al príncipe Igor de Chernigov, cuya vida fue ejemplar. Abandonó el poder para no ser causa de un conflicto dinástico, y a pesar de ello fue asesinado dentro de un monasterio al que se había retirado. El príncipe estaba rezando delante del ícono de la Santísima Virgen cuando fue muerto.
Su canonización tuvo lugar 3 años después, 1150. Sin embargo, se honrará otras formas de santidad, la del monje, la del príncipe defensor de la fe y de la ciudad, y por último, la del obispo edificador y misionero. Andando el tiempo, se une a estas formas un ideal de santidad laica.